Tenéis en pantalla a Luis Fernández Taurín, periodista, escritor, poeta, es un hombre de muchas letras y muchas palabras, que sabe tejer maravillosas historias y versos todavía más extraordinarios que llegan al fondo del alma. Y a quien yo naturalmente admiro mucho y que nos conocemos desde hace muchos años. Gracias, Tony. Una pregunta de rigor y que hago a todas las personas, ¿qué es para ti estar conectado a la vida? Bueno, la pregunta tiene su miga, ¿no? Pero en esencia te podría decir que estar conectado a la vida es estar conectado a esa fuente, a la fuente original, ¿no? A esa fuente original que nos nutre, que nos permite ser quienes somos y a la vez nos hace sentirnos parte de ese ser uno con el todo, ¿no? Es decir, por resumírtelo de una forma sencilla, como te digo, sería eso, estar conectados a la fuente original, esa que nos alimenta, que nos permite ser quien de verdad somos y quien a la vez nos hace sentirnos uno con el todo, ¿no? Eso sería todo, que no es poca cosa. No es una mala definición y estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Pero ¿cómo defines tú esa fuente? ¿Qué es esa fuente, yo desconozco el origen, ¿no? Lo que sí sé es que cuando tengo la sensación de estar conectado a ella, siento que me alimenta. Es decir, siento que me alimenta, que algo en mí está recibiendo alimento, entre comillas, está recibiendo alimento de esa fuente original, ¿no? Alimento, energía, no sabría decirte, pero tengo la sensación de que me nutre, ¿no? De que me nutre y que a la vez, como te decía, me permite ser quien soy, ¿no? En esa presencia, en la cercanía junto a esa fuente original o algo así, siento que puedo ser quien soy, ¿no? Es curioso que hables de esa fuente, que algunas personas le pondrán un nombre de Dios, otros le pondrán nombre de energía, otros le pondrán el nombre que sea, pero en todo caso, muchas grandes mentes de las letras, de las ciencias, de muchos ámbitos, que han desarrollado desde teorías a inventos a grandes descubrimientos, siempre han hablado de que realmente lo que en un momento determinado les ha permitido llegar a eso ha sido esa especie de conexión con la intuición, con la fuente, no la razón, ¿no? Otra cosa es que luego, a través de la razón, pues un científico determinado haya desarrollado toda la teoría a nivel matemático o el que sea, ¿no? Pero en todo caso, que la información primigenia ha llegado a través de esa fuente. Ajá, una fuente a la cual llegamos, como dices, sí, de forma intuitiva, ¿no? De alguna forma, ¿no? No con la razón, sí, sí. Y es curioso ahora que lo dices, porque tampoco lo había pensado mucho, pero es cierto, ¿no? Es decir, primero hay una conexión intuitiva, ¿no? Con esa fuente original, ¿no? Luego viene lo racional, y eso no siempre se tiene en cuenta, interesante. Sí. Bueno, dicen los grandes descubridores dicen que su eureka ha llegado cuando se conectaron a través de los sueños o de estados alterados de conciencia o de meditaciones con eso, ¿no? Con eso que llamamos fuente y que también has definido de la conexión con el todo. Oye, tú que eres un hombre, como te decía, con muchas palabras, con esa habilidad de contar historias. ¿Cómo ayudan las palabras a describir esa conexión o a realizar mejor esa conexión, ¿no? Bueno, quizá las palabras, Tony, que tú también las manejas muy bien, quizá las palabras te permiten describir esa fuente, ¿no? Es decir, quizá el tener un vocabulario más amplio pues te permite describir esa fuente y ponerle palabras, ¿no? O incluso estar conectado a esa fuente te permita a ti te ponga en ese estado en el que te sientes más
dueño de tus recursos lingüísticos, ¿no? Y literarios, ¿no? Es decir, que no solo me permite el tener más vocabulario, más capacidad, digamos, lingüística, ¿no? Pues te permite eso, definirla mejor, pero a la vez quizá potenciar también esas cualidades, ¿no? ¿Me he logrado explicar? Yo creo que sí. Yo creo Vale, que sí. vale, porque Oye, estamos hablando de temas abstractos y a veces no es fácil, ¿no? bueno, en todo caso, esa abstracción o ese intentar definir esa abstracción, Sí. yo creo que tiene naturalmente su importancia, ¿no? Porque muchas veces vivimos sin plantearnos una pregunta importante como es esa de, oye, ¿yo cómo me conecto a eso que llamamos vida y que tiene tantos matices distintos, ¿no? Y por lo Sí, tanto, quizá esa riqueza de vocabulario que dices a veces lo que permite es tener la capacidad de poner esos matices, esos colores distintos a una forma de ver similar, quizás, ¿no? Oye, y tú que escribes prosa y has escrito biografías, recomiendo mucho la biografía de Camarón, por ejemplo, el libro sobre la biografía de la trova cubana, bueno, libros extraordinarios, pero también escribes poesía. sí, ¿Uno se conecta distinto cuando escribe poesía que cuando escribe prosa? sí, no hay duda. Es decir, la poesía, la lírica, por decirlo así, eh, creo que te hace, pasa por el filtro del intelecto, ¿no? Es decir, un poema tiene, en mi opinión, o por lo menos la tipo de poesía que a mí más me interesa, ¿no? Es una poesía que tiene que pasar por el filtro del intelecto hasta cierto punto, ¿no? Pero para conectarte a ella, ¿no? Hace falta conectarse desde la intuición. Quizá para la prosa, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Es decir, si estoy escribiendo prosa periodística, pues lo racional, la parte racional, está más presente, ¿no? Si estoy escribiendo prosa literaria, estoy escribiendo un relato, un cuento, una narración, quizá ahí estoy un poco más cerca de esa fuente, ¿no? Y para la poesía, para la lírica, para escribir esa poesía, necesito estar mucho más cerca de la fuente, ¿no? ¿Por qué? Pues no sabría decirte, no sabría decir, quizá porque como te digo, esa fuente esa vida a la que nos conectamos nos permite también ser quienes somos, ¿no? Y creo que en la poesía es muy importante ser quien eres cuando escribes, porque eso se refleja en el papel, eso te hace ser auténtico, ¿no? Si eres quien eres cuando estás escribiendo poesía, eso se trasluce en el papel. Creo. Habrá personas que piensen que todo es un mero juego intelectual. Hay personas que piensan eso, que la poesía es un puro artefacto intelectual que, bueno, que es como en el que intervienen capacidades, pues igual que para las matemáticas o para otras cosas. Y algo de eso habrá. Pero obviamente también hay para mí una parte muy importante que es estar conectado a esa fuente de vida, ¿no? Interesante, ¿no? Esos distintos matices de que en función de lo que escribo me puedo conectar más o menos también, ¿no? Quizás Sí, que a lo porque mejor decimos antes de que la intuición se despierta más cuando a lo mejor conectas desde la espontaneidad de un verso, ¿no? uh-huh. Quizás es distinta cuando naturalmente estás haciendo un relato periodístico que está sujeto a otras leyes, ¿no? Muy distintas también Sí. de redacción. Y como te Oye, digo, sobre todo porque me parece interesante y lo pienso a la vez que lo descubro, a la vez que lo hablo contigo, que es que estamos siendo quienes somos. cuando Mm, escribimos poesía, cuando Cuando escribes, pues escribimos- cuando escribes poesía y estás conectado a esa fuente, a la vida, es cuando más eres quien eres. Y entonces quizá eso te permite dar vuelo a, pues a la palabra, ¿no? También. oye, aparte de decir eso de que te conectas a la fuente o estar conectado a la fuente, Sí, hablabas también parece. de esa conexión al todo a través de la fuente, ¿no? Ajá. ¿Cómo has dicho? Perdón. Has Sí, que dicho en al ese, principio, sí, hablabas de conectarse al todo a través de esa fuente, ¿no? O conectarse a la sí, fuente para llegar al todo. sí, te sientes partícipe, en algún momento te sientes partícipe más partícipe de ese todo, ¿no? Es decir, siempre somos parte de un todo, ¿no? Pero hay momentos, no lo mismo estar tomándose una Coca-Cola en un centro comercial
por ejemplo, ¿no? Pues que estar en un lugar o haciendo una actividad o en un lugar que nos permite, como te digo, sentirnos más, eso, ser uno con el todo, ¿no? Y es una sensación muy agradecida y muy agradable, que a veces, de la cual a veces nos privamos, ¿no? Y creo que deberíamos exigirnos más porque creo que estamos más vivos. Y creo que es hacer un homenaje a la vida, ¿no? Es decir, pasar por la vida sin que la vida nos toque no es hacer, no es rendirle el mérito que merece la vida, ¿no? Me estoy poniendo muy en plan Bueno, Antonio, pero nos toca continuamente, ¿no? Nos está tocando continuamente y nos está tocando con mucha información. La otra cuestión es si estamos lo suficientemente atentos como para en un momento determinado ver las luces de neón que aparecen en el cielo y que no vemos porque estamos con la cabeza gacha, ¿no? claro, pero creo que no le hacemos un favor, creo que flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Porque la vida es un regalo, son cuánto, 80, 100 años, a lo mejor 60, a veces 20, pero bueno, 100 años, ok, estupendo. Bueno, pues eso es un suspiro en el tiempo eterno, ¿no? Y quizá pues deberíamos recordar en cada día pues eso, que la vida es un suspiro y que no la tenemos comprada y que debemos tratar de, de estar lo más en contacto con ella posible. Has dado el titular, ¿no? Un suspiro, conectados a la vida, 2 puntos, un suspiro en el tiempo eterno, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Es así o no? Es decir, son palabras grandilocuentes, pero es cierto completamente. Es decir, la vida es un parpadeo, ¿no? No te das cuenta y además nadie sabe, como te digo, no la tenemos comprada. Capaz que vas a vivir 100 años o mañana te cae un ladrillo, o te cae un váter espacial, un Claro, lavabo espacial. ahí también vivimos de ilusiones por ejemplo, el hecho de tener una hipoteca a 50 años, pensar que vas a vivir 50 años por el hecho de tener contratado una hipoteca a ese tiempo, ¿no? Bueno, Ahí tenemos también artificios ilusorios con los que nos intentamos apegarnos más todavía, en lugar quizás de estar simplemente atentos al aquí y el ahora, ¿no? pues sí, una vez hice un reportaje para La Vanguardia que se llamaba Vivir la muerte, ¿no? Y hablé con un cura que trabajaba en el hospital de Tarrasa, que se dedicaba a acompañar a las personas en el tramo final de su vida, porque es un hospital que había en Tarrasa o que hay todavía, no lo sé, para personas desahuciadas, ¿no? Y él me decía que cada mañana a las 8 cuando pone en marcha el móvil, ahora creo que los móviles están en marcha siempre, ¿no? Pero hace muchos años, cuando no tenían tanta batería, creo que pues, muchas personas se levantaban y lo ponían en marcha, ¿no? Y la frasecita que le aparecía ponía vive hoy o algo así, porque, o sea, venía a decir, la idea que venía a decir el Señor era pues que todo lo que tenemos para vivir es el presente, ¿no? Y que hay que vivirlo, y que hay que vivirlo pues a tope, ¿no? Porque además es lo único de lo que podemos disponer. Mañana tendremos otro presente, pasado otro, pero de lo único que disponemos siempre es de un presente, ¿no? El eterno tiempo que decías antes y el eterno presente, ¿no? Oye, cambiando de tema, tú y yo somos de Hospitalet de Llobregat, ¿eh? Una ciudad compleja, pegada a Barcelona, hecha de retazos de épocas distintas, con paisajes humanos que han cambiado extraordinariamente. El paisaje de nuestra infancia naturalmente no es el de ahora y ahora pues por las calles está lleno de personas de países lejanos que se ha convertido en un barrio multirracial. Exacto, que nosotros cuando éramos pequeños veíamos a través de las películas, ¿no? Sí. Ese tipo de personajes y ahora están en directo. Pero Mira, ya lo puedes decir, ¿eh? Porque te vas al parque ya lo puedes decir, porque te vas al parque de la esquina y te encuentras con un señor con un turbante naranja enorme que de niños si lo hubiéramos visto, pues quizá hubiéramos salido corriendo, no lo sé. Una parte quizás de las novelas de Tagore, ¿no? Alguno de los escritores. O de Emilio Salgari, sí. O de Emilio Salgari, efectivamente. No, pero te lo decía también porque tú tienes mucho contacto con músicos, escritores de otros países que han llegado a Hospitalet y a zonas del área metropolitana para buscarse la vida, para lo que sea, ¿no? Incluso has escrito sobre ellos. ¿Y qué te aportan estas otras miradas a la tuya propia? No solamente de escritores, sino también, por ejemplo, hablaba de músicos, ¿no? Sí. Pues mira, me aporta Tony que con independencia de las culturas y de las tradiciones,
las inquietudes de los seres humanos son muy parecidas en la mayor parte de los, por no decir en casi todos los sitios del mundo, los anhelos y las necesidades del ser humano son muy parecidas, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que me llama la atención. Dices, bueno, es normal, ¿no? Ya, bueno, es normal, pero quizás hasta que no se te hace presente, pues no te paras a pensarlo, ¿no? Pues sí, tengo amigos y conocidos y me relaciono con gente de diversas etnias, orígenes diversos, es decir, con gente de Armenia, pues con gente de Cuba, con gente de Perú, con gente de otros lugares, gente de África. Y bueno, el principal aprendizaje es que todos somos personas y como dice Hamlet, ¿no? Si nos pinchan, pues todos nos duele, todos sangramos, ¿no? Y ese es uno de los principales, a primera instancia, esa es la primera cosa, el primer hecho que me llama la atención, ¿no? Y luego que también hay el ansia de crear y de trascender, pues también es universal, ¿no? Dices, bueno, vale, es fácil de imaginar que es universal, pero a veces uno no se da cuenta, ¿no? De, de que pues ese anhelo de crear belleza o de crear arte o de trascender, pues es inherente al ser humano, ya está, con independencia de dónde esté, ¿no? No hay una fuente distinta a la que conectarse por ser armenio, que por ser africano, que por ser cubano, ¿no? No, no, es decir, podría ser Tony, pero no, es decir, si hablamos de divinidades, como es normal, cada cultura tiene sus propias divinidades, ¿no? Entonces, a veces, para algunas personas, conectarse a la vida es conectarse a la divinidad y rezar, y en ese caso sí que cada cultura tiene sus propias, pero la necesidad de estar conectado a esa fuente original que nos nutre, que nos permite ser quien somos y que nos hace sentirnos uno con el todo, es inherente al ser humano. Vamos, sí, ahí es donde, con respeto naturalmente a cada forma de entender la espiritualidad, hay muchos intermediarios, pero para una única fuente, ¿no? Sí. Para un único todo. Sí. Intentan ir directamente, otros buscan un intermediario que quizá les resuena mucho más porque tiene unas características determinadas, pero en todo caso la conexión es siempre al mismo origen, ¿no? Sí, y sobre todo la gente, como te digo, que se relaciona con la creatividad, con el arte, pues quizá hay una búsqueda todavía más acusada, ¿no? O como todavía hay más necesidades de buscar y de conectarse a esa fuente y quizá todavía me atrevería a decir que hasta el daño es mayor cuando estás alejado de esa fuente, ¿no? Porque creo que la creatividad fluye o aflora mucho más cuando estamos conectados a la vida y cuando estamos siendo quienes somos. Algo que no es nada fácil, ¿no? Porque son palabras, pero uno puede ser al cabo del día 10 personas diferentes, ¿no? Pero cuando hay una en la que eres más tú, pues es eso. Estoy completamente de acuerdo. A mí que me interesan mucho los temas naturalmente de la salud y de la medicina, hay, por decirlo de una forma muy simple, habría como dos corrientes en esto de la medicina, ¿no? Los que lo interpretan como una ciencia, con unas normas y con unas leyes muy concretas y que hay que seguir y que siguiéndolas se obtienen siempre los mismos resultados, o los que la enfocan como un arte, ¿no? Eso que es válido y yo estaría más de acuerdo con esta segunda definición de la medicina como arte, ¿no? Aunque se apliquen ciertos protocolos o leyes o lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que a la que en tu actividad cotidiana, tanto profesional como personal, que a veces es lo mismo, aplicas ese concepto del arte, quizás cuando entonces empiezas a conectarte también de forma distinta, porque ya no es la razón la que domina, sino quizá otros mecanismos de intuición, creatividad, imaginación, ese hemisferio derecho tan distinto al izquierdo, que es muy racional y lógico, ¿no? Lo digo a raíz de esto que hablabas del arte como vía también de aproximación, a lo mejor mucho más directa, porque pones en juego sensibilidades,
matices del corazón, ¿no? No de la mente, que te llevan a explorar de forma distinta. No sé si estarías de acuerdo. Completamente, Tony. Es que, es más, me llama la atención porque no lo había pensado, pero sí, completamente cierto, ¿no? Es decir, cuando estás en una clave distinta, que no quiere decir que abandones lo racional, porque las cosas nunca son químicamente puras, ¿no? Es decir, no abandonas lo racional porque no tiene sentido tampoco abandonarlo del todo, ¿no? Pero cuando estás más conectado con otras, eh, desde otro canal, pues seguramente eso te permite dar vuelo, ¿no? A capacidades y a una creatividad más mayor, seguramente, vamos. De hecho, estoy casi seguro de que debe ser así. Y me llama la atención porque no había parado a pensarlo tampoco mucho. Bueno, pensamos en voz alta y de paso compartimos ese tipo de reflexiones, Sí, lo que nos llevará tanto a ti como a mí a ser distintos después de esta conversación, ¿no? así es. Aunque sea por ligerísimos matices que a lo mejor nos han cambiado de algún modo, ¿no? Así es, así es. Esa reflexión que haces también me la hago yo a veces, porque yo tengo dos niños pequeños, ¿no? Y a veces le he dicho a mi hijo mayor, sobre todo, que el mundo es diferente. Cuando has aprendido algo, es distinto. Es decir, tú no eres el mismo. Es decir, no eres el mismo porque no puedes serlo. Has aprendido algo, ya eres otra persona, el mundo ya es distinto, ¿no? Y ese milagro pasa cada día montones de veces, ¿no? Y es una cosa que también, cuando se para uno a pensarlo, pues te llama la atención, ¿no? Que a veces Por lo tanto, tu conexión con la fuente pasará a ser también algo distinta, ¿no? también, Tony, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero es una constante evolución y transformación para mantenernos lo máximo conectados a esa fuente que nos lleva al todo del que formamos parte y a partir de ahí cada uno le pondrá las implicaciones espirituales, religiosas o simplemente intelectuales que necesite para vivir, ¿no? Mm. Sí, pero yo estoy convencido de que el destino último como ser humano forma parte de ese todo, ¿no? El destino. Yo creo que tenemos un alma inmortal y cuyo destino es ser uno, al final, con ese todo, ¿no? Y, y creo que es bueno ensayar, ¿no? De alguna forma. Creo que por eso nos sentimos mejor cuando ensayamos, cuando somos uno con la fuente, ¿no? Yo Ya te digo. había introduciría simplemente el matiz de que en el fondo ya estamos todos conectados a ese campo de energía del que formamos Sí, parte y a lo sí. mejor simplemente con ese conocimiento o con ese paso por esta vida trascendemos a eso y nos vamos a otros niveles de vibración, de frecuencia. Vaya usted a saber cómo se define todo eso desde esa Sí, mirada, ¿no? pero sí, era eso lo que quería decir exactamente. Oye Luis, Dime. gracias de corazón de haber compartido este rato conmigo. Ha Gracias sido a un ti, verdadero placer y siempre que estoy igualmente. contigo me enriquezco notablemente. Pues igualmente, Con lo Tony. Yo cual, también, ahí estoy igual. Muchas gracias. pues nos vemos en otro día y a Nos todos vemos los que nos cuando quieras. escuchan, pues también los invito a que nos acompañen en próximos directos de Conectados a la Vida. Muy bien. Pues hasta Un pronto. placer, amigo Un Luis. placer para ti y para todos los, iba a decir oyentes, para la audiencia en general. Exactamente, no sé cómo se diría exactamente aquí. Un Hasta abrazo. Saludos Chao. a todos. Saludos. Gracias. Hasta pronto. Molt bé.